Saludos amigos de YouTube, en este día les traigo un video tutorial donde vamos a hablar de esta fuente conmutada, de cuál es su funcionamiento y también de sus voltajes de salida. En este video también les voy a enseñar a cómo activarla de forma tal que nos entregue los voltajes de salida y los voltajes también de los LED drivers. Si estás interesado en saber más sobre esta fuente, quédate hasta el final del video. Mi nombre es Richard Vargas y esto es... Aquí podemos ver lo que es la fuente completa con todos sus componentes. Esto es de una televisión LG, esta fuente. Aquí podemos ver los condensadores electrolíticos, podemos ver conversores que nos distribuyen el voltaje. También tenemos resistencia, tenemos MOSFET, tenemos también lo que son los conmutadores, osciladores, que van dependiendo para qué sector vayan, si es para los LED y para activar también la fuente. Estos cables se les he soldado previamente para hacer la prueba. Pero cuando aquí, por ejemplo, no tenemos conocimiento, cuando estamos iniciando lo que es la electrónica, podemos ver esta fuente muy complicada al verla completa. Entonces, este video precisamente para enseñarle de cómo trabaja y cuál es su funcionamiento. Aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es el número de parte que les voy a mostrar. Aquí he encendido lo que es la luz para poder mostrar esta parte. Aquí tenemos el número de parte de esta fuente, que es PCB EAX 6490 5001. Entonces, cuando vamos a buscar información sobre esta fuente o el diagrama, tenemos siempre que buscar esta información para saber de qué fuente es, para qué fuente vamos a trabajar. Lo segundo que tenemos que buscar también son los voltajes que nos demanda esta fuente en este conector de salida. Aquí podemos ver entrada, que es input, de 100 a 220 voltios AC y la frecuencia de 50 a 60 Hz. Vamos a enfocarlo mejor a 1.5 amperes. Entonces aquí de salida tenemos 3.5 voltios a 1.4 amperes, que es el voltaje de standby, y una vez que la activamos nos va a demandar los 12 voltios a 1.2 amperes, 24 voltios a 0.6 amperes, que es el voltaje que va para el audio, y 70.3 voltios a 4 amperes, que es el voltaje de los LED drivers. Entonces aquí ya tenemos el conocimiento de qué voltaje sale aquí y en el conector de los LED drivers, pero hay puntos que todavía no sabemos, como por ejemplo el voltaje del capacitor cuando no tenemos conocimiento. Entonces aquí vamos a estudiar esta parte para mostrarle a continuación. Vamos a hacer una fórmula para llegar a determinar qué voltaje debe de tener estos capacitores del B+. Otro punto que debemos de tomar en cuenta es la división que tenemos tanto de la fuente caliente o hot y la fuente fría. Vamos a voltearla de esta forma para mostrarle. Aquí tenemos una división en el centro, al igual que todas estas rayitas que van de esta parte. Esto quiere decir que tenemos dos tipos de fuente. Tenemos la fuente primaria o la hot, caliente, y la fuente cold, que es la fuente fría, la etapa 2 de la fuente. Entonces aquí también podemos verlo. Aquí lo dice secundaria y primaria. Podemos encontrar todos estos datos en esta fuente y así de esta forma vamos a tener más detalles sobre ella y más conocimiento. Entonces, empezando por el inicio, aquí cuando nosotros la conectamos a la energía eléctrica nos va a entrar un voltaje AC, que es
una señal senoidal, que eso es el voltaje alterno. Una vez que va a lo que es el puente de diodo, aquí se nos va a rectificar y se nos va a mostrar en pico, que va a ser de esta forma. Ya para esto tendría que usar un osciloscopio, pero no lo tengo a mano. Entonces, una vez que llega al capacitor, lo que va a hacer la corriente es que se va a estabilizar y nos va a demandar un voltaje en estos capacitores, que es el voltaje del V+. Entonces, ¿cómo yo sé qué voltaje que usa? Porque aquí veo que este capacitor es de 450 voltios a 68 microfaradios. Entonces, si yo no sé cuánto voltaje usa, no puedo trabajar porque no voy a saber lo que estoy midiendo. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer, vamos a conectarla y vamos a ver qué voltaje nos demandan estos capacitores, y luego vamos a hacer una fórmula para comprobar que este voltaje es el que debe de llegar a estos capacitores. Muy bien, aquí ya tenemos el conector AC, tenemos el cable conectado a la red eléctrica. Vamos a medir el voltaje que nos está demandando y aquí tenemos 112 voltios. Tenemos siempre que tener la precaución, ya que está conectado y es bastante peligroso. Aquí yo voy a usar estos cables ya que no cuento con este conector. Vamos a conectarlo a la red eléctrica. Aquí vamos a ponerlo en corriente directa y vamos a ver el voltaje de este capacitor, que es el V+. Donde entra, pasa al diodo, al puente de diodo, y nos llega a lo que es al capacitor. Tenemos que tener mucha precaución. Aquí tenemos 156 voltios, si se fijan en el multímetro. 156 voltios. Entonces, ¿cómo yo sé que es el voltaje que debe de estar ahí cuando ese capacitor es de 450? Vamos a hacer una fórmula la cual nos va a indicar qué voltaje específicamente tiene que haber en estos capacitores. En este país donde yo vivo, el voltaje es de 110 a 120 voltios, en República Dominicana. Entonces vamos a calcular el voltaje que teníamos anterior, que es 112 por 2.8. Ese 2.8 es una medida estándar en lo que es la electricidad, y le vamos a calcular y nos va a dar 313.6. Estos 313 lo vamos a dividir entre 2 y nos va a dar 156.8. Pueden verlo aquí. Entonces vamos a medirlo ahora en lo que es la fuente con mucha precaución y tenemos 156 voltios, efectivamente lo que nos da lo que es la fórmula. Entonces esta fuente no solamente trabaja con lo que es, vamos a desconectarla, no solamente trabaja con lo que es este voltaje, también trabaja con otro voltaje que tiene que alimentar lo que es el oscilador que está aquí. Entonces este oscilador trabaja con 10 voltios a 12, 13, hasta los 14 voltios. Entonces vamos a ubicar ese capacitor que tiene que estar en esta área, tiene que ser este que va directamente hacia el oscilador. Estos capacitores normalmente rondan entre los 16, 25, 35 y 50 voltios. A ver si se aprecia mejor. Aquí lo tenemos. Tenemos 50 voltios. 50 voltios a 100 microfaradios. Entonces vamos a verificar también ese voltaje que está aquí para comprobar de que esta fuente esté funcionando correctamente. Vamos a conectar nuevamente con mucha precaución. En este caso yo lo estoy conectando así porque no cuento con ese enchufe original que trae. Entonces vamos a medir este capacitor. Vamos a mostrarle el multímetro y aquí tienen que haber, vamos a invertirlo, y aquí tenemos 11.19 voltios.
Entonces este oscilador se alimenta con 11 voltios. Ya viendo esto, ya entonces sabemos que esta fuente está trabajando correctamente. Entonces ya aquí lo que nos queda es comprobar los voltajes que tenemos aquí en este conector. Lo que vamos a hacer ya conociendo un poco de esta fuente, le expliqué un poco rápido porque estos son temas muy amplios, pero más o menos ya tienen un conocimiento de cómo trabaja un poco esta fuente. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a ubicar el voltaje de standby y vamos a conectarla o activarla de forma tal que nos entregue los voltajes de salida y el voltaje del backlight. Vamos a tomar algo en cuenta también, que es esta parte de aquí donde tenemos una serigrafía de los voltajes que nos demanda esta fuente. Vamos a acercarlo bien a la cámara para que puedan apreciar. Aquí, si pueden ver, aquí tenemos los 12 voltios de salida, tenemos tierra, tenemos 24 voltios y tenemos 3.5 voltios. Vamos a enfocarlo bien. Tenemos los 3.5 voltios, que es el voltaje de standby, que es el voltaje de espera, el que lo demanda, que demanda la fuente hacia la main para que nos dé la orden y así de esa manera arrancar los voltajes. Tenemos el voltaje de 24 voltios, que es el que va para el audio, y los 12 voltios que van para la main board, para distribuirse entre ella misma. Entonces también podemos ver lo que es power on y driver on. Esos son el voltaje de los LED, el que vamos a activar a continuación. Entonces para eso vamos a conectarla nuevamente y vamos a verificar que ese voltaje esté presente. Tenemos que tener primero el voltaje de espera o de standby para poder activar lo que es la fuente. Vamos a conectarla, vamos a conectar tierra. Y ahora vamos a medir el voltaje que tenemos que tener de standby. Muy bien, tenemos 3.4 voltios. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a activar ese voltaje con la orden de power on para que de esta forma nos demande lo que son los otros voltajes que vamos a tener aquí en estos puntos. Si pueden ver, aquí ya yo lo estoy probando, pero no tengo los voltajes correspondientes, solamente tenemos lo que son los 3.4 voltios. Vamos a activarlo y de esa forma vamos a comprobar que estén activos esos voltajes. Muy bien, ya aquí conectamos los cables para darle la orden a la fuente. Aquí tenemos el de 3.3 voltios, tenemos que es uno el power on y otro el de los LED driver. Entonces aquí vamos a proceder a conectarla. Una vez conectamos la fuente, aquí vamos a medir nuevamente, vamos a poner negativo. Mucha precaución ya que está conectada. Tenemos tierra y aquí vamos a medir que tenemos los 3.3 voltios. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer, vamos a activar la fuente para comprobar que estos voltajes donde estoy midiendo aquí tiene que haber 12 voltios y aquí tiene que haber 24 voltios. Entonces primero vamos a activar lo que es la fuente. Vamos a unirlo de esta forma. Vamos a soldarlo. Y con esto le estamos dando la orden a la fuente de que nos arranque esos voltajes. Entonces vamos a medir. Aquí tenemos ya los 12 voltios. Vamos a buscar los 24 voltios y ya de esta forma ya tenemos esta fuente activada. Pero aquí falta otro punto muy importante. Vamos a activar lo que son los LED. Aquí tengo una regleta de prueba que uso. Esta la saqué de una bombilla espiral. La puse así recta para así hacer pruebas y probar este tipo de fuente. Entonces aquí nos queda otro cable suelto que es el que nos da la orden a los LED. Vamos a conectarlo también y de esta forma vamos a activar lo que los LED. Vamos a desconectar la fuente.
muy importante, vamos a desconectarla. Hice esta prueba con ella conectada, pero no es recomendable. Siempre desconéctela para que no provoquen cualquier cortocircuito o algo. Siempre hay que tener precaución. Muy bien, ya aquí hemos acabado de conectar la regleta LED a lo que es el conector. Ya como les mostré, ya tenemos las dos órdenes activadas. Y lo que vamos a proceder ahora es a conectar la fuente. Y una vez que la conectamos, ya vemos que la fuente nos ha arrancado tanto los voltajes como los LED drivers. Entonces de esta forma podemos hacer esta prueba fácil y sencilla. Vamos a volver a conectarla. Es como si le diéramos la orden a la misma mainboard de que no arranque la tarjeta. Entonces de esta forma podemos comprobar de que la fuente está funcionando correctamente y en perfecto estado. Entonces mi gente, vamos a dejar el video hasta aquí para no hacerlo más largo, ya que estos temas son muy amplios. No se pierdan el próximo video donde hablaremos de la fuente mainboard y su funcionamiento. Ya ustedes saben mi gente, no olviden de suscribirse, comenten, compartan y denle like. Hasta el próximo video.